Falta un minuto. Os van a facilitar a lo largo de la rueda de prensa o al terminar el balance por escrito para que lo tengáis y no convertir esto en algo difícil de seguir. Y, por tanto, yo me voy a centrar en algunas ideas principales que creo que son las que mejor pueden resumir el año, ¿no? Empiezo por, obviamente, recordar a las 1.975 víctimas de la pandemia, que parece que ya casi algunos días nos hemos olvidado, pero que están ahí presentes en los corazones y en la vida de muchísima gente, y en Navidades pues, con el añadido de que es la fiesta de los huecos y de las ausencias, ¿no? Donde, por mucho que nos empeñemos, siempre será para esas familias imposible de rellenar, ¿no? Y donde además se mezclan las sensaciones. Sería bueno, creo, darnos la oportunidad de poder tener una cierta empatía entre, igual voy a decir una barbaridad, entre gobernantes y gobernados, entre administradores y administrados, ¿no? Entre quienes tomamos decisiones y quienes finalmente son sobre los que recaen las decisiones que tomamos, ¿no? Yo estoy seguro que a lo largo del año 2021, como tuvimos que hacer en el año 2020, habremos tomado miles de decisiones. Se pone uno a recordarlas y es casi incapaz de seguir la pista, ¿no? Miles de decisiones. Y seguro, por tanto, que en miles de decisiones habrá habido aciertos y errores. Yo quiero pedir disculpas por los errores, porque creo que es bueno que así sea, ¿no? Y además estoy convencido que cuando, pasado el tiempo, alguien desde el punto de vista científico pues examine este tiempo que nos ha tocado vivir, pues podrá comprobar que hubo cosas que se hicieron extraordinariamente bien y otras que no se hicieron bien o se hicieron mal, ¿no? Seguramente porque hemos tenido que trabajar también durante todo este tiempo sin libro de instrucciones y es a veces notorio que ni siquiera en el mundo científico pues hay una unanimidad de criterio en muchas de las cosas, ¿no? Y salvando la idea de que hemos querido desde el minuto uno siempre tomar las decisiones muy en base a lo que los técnicos nos decían o nos dicen, es verdad que la última palabra siempre lo ha tenido la política, como tiene que ser, por cierto, ¿no? O como debe ser, por cierto, ¿no? La gente no elige cada 4 años para que luego las decisiones las tomen solamente el ámbito técnico, ¿no? La política tiene también, creo, mucho que decir en ese ámbito, ¿no? Pero desde la humildad de reconocer que hemos estado ante un fenómeno contra el que en muchas ocasiones no hemos sabido cómo actuar, con esa humildad hay que reconocer que creo que este país, que esta región, que la sociedad, que los profesionales han estado a la altura, ¿no? La política ya tendrá el momento para que se nos juzgue y acataremos, obviamente, la decisión de que la gente tome, ¿no? Pero sí quiero decir algo, ¿eh? Yo en ocasiones, y lo hago con mucha frecuencia, que a grupos de amigos o muchos grupos de WhatsApp en los que estoy, o sencillamente a grupos de allegados o personas con las que me veo, siempre le pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? No, eso vosotros. Es tu responsabilidad. A mí no me pongas a echar papeletas. Tú eres el que tiene que tomar las decisiones. Y yo las asumo. Pero les digo, pero inmediatamente que yo tomo esas responsabilidades, tú te posicionas, obviamente con toda la razón del mundo. Pero que seamos conscientes que de este lado, de la parte de los gobernantes, de la parte de la política, está
la responsabilidad y también el privilegio de tomar decisiones. Y para eso te tienes que hacer cargo de las emociones de la gente sin perder la perspectiva, sin que nada te haga perder la perspectiva. Y yo creo que lo más importante en estos tiempos es que ni siquiera los datos de las 7 de la mañana te hagan perder las perspectivas de saber qué es lo que hay que hacer, por qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Y para eso, obviamente, uno tiene que ser consciente de las enormes dificultades que esto tiene, ¿no? Hay algo que a la ciudadanía le puede desconcertar y es los cambios de opiniones. Pero, siendo esto cierto, también es cierto que el proceso no es un proceso estático, sino absolutamente dinámico, donde cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche analizamos montones de datos a lo largo de un año completo y en base a ellos se toman las decisiones adecuadas. La situación que tenemos hoy, comparativamente con la que teníamos hace un año, no tiene nada que ver. Pero es que no tiene nada que ver en lo cuantitativo, ni en lo cualitativo, ni en nada que se le parezca. ¿Por qué? ¿De qué vale hoy hablar de brotes? Con 3.700 contagios cada día, con 100.000 contagios en España cada día. ¿De qué vale hablar de brotes si el brote es uno? Es una transmisión descontrolada en el conjunto de la región de España, de Europa y del mundo. Luego no podemos seguir tratando las cosas de la misma manera siendo absolutamente diferentes, ¿no? Y luego pues, estamos teniendo la oportunidad en las últimas semanas de ver lo que los científicos están diciendo respecto a las posibilidades de que estemos ante un momento en el que definitivamente esta variante se instale entre nosotros y podamos estar entonces ante el principio del fin. Que el fin no será la desaparición. La gripe nunca desapareció. Ahí está, presente unos años, presente unos años, presente unos años. Esta mañana le oía muy temprano a algún experto en alguna emisora de radio decir una realidad. En el año 2000, en la temporada 17-18, es decir, en enero, esa temporada que va de diciembre del 17 a enero del 18, hubo 15.000 muertos por gripe en España. Y no fueron noticias. Y no fue noticia. Porque era la gripe. Porque era la gripe. Y a esto le estamos dando un tratamiento. Y levanto el dedo, asumo primer culpable. Le estamos dando un tratamiento a esto como si no existiera nada más que esto. Ha habido años de 35.000 ingresos por la gripe. 35.000 ingresos por la gripe. De 3.000 camas de UCI ocupadas por gripe. Entonces lo que tenemos es cómo somos capaces ahora de transitar desde el escenario en el que nos encontramos a otro escenario en el que empecemos a tratar todo esto con mucha más normalidad. Esta mañana recibía un WhatsApp de alguien. ¿Todavía vais a seguir sin tomar decisiones? 10 minutos después recibí otro. ¿Queréis de una vez por todas los políticos dejarnos vivir en paz? Eso es. Hay una gente que piensa que les estamos amargando la vida porque no le dejamos hacer nada y hay otros que creen que tenemos que hacer muchas más cosas y dejarle hacer menos cosas todavía. Ahí está la dificultad. Pero la realidad es que en fin de años va a haber mucha menos actividad que si hubiera restricciones. ¿Por qué? Porque se ha producido la gran restricción, que es la que uno se autoimpone. Y esa es la realidad. ¿Para cuándo vais a suspender las fiestas de...? Pues se está suspendiendo ella sola. ¿Qué es eso? Mucho mejor, estoy convencido, mucho mejor que el tenerlo que hacer todo desde arriba. Porque de esto solo salimos el día que todo el mundo tenga asumido que es un problema que no solo es de lo que los demás decidan por mí, sino de que cada uno de nosotros decidamos por nosotros. Y yo creo que ese ha sido el gran cambio del año 21. El año 21 veníamos de una trayectoria porque las cosas evolucionaban de una determinada manera, porque las cosas estaban produciéndose de una determinada manera,
y ha acabado de una manera completamente distinta. Que esto no se arregla de verdad abriendo o cerrando. ¿Alguien piensa de verdad que porque en vez de a las 2 se cierra a la 1, eso cambia? Si la gente lleva allí desde las 8 de la tarde o de las 9, ¿de verdad? ¿De verdad alguien piensa que eso es así? Estamos proponiendo soluciones de cuando esto funcionaba de otra manera. Es que esto está... Que hay 4.000 personas en Extremadura todos los días, nuevos contagios. Y obviamente, ya digo, el modelo nos lo dimos, el modelo está, no lo tenemos que inventar, el modelo está. Alertas y situaciones de riesgo, en función del número de casos de contagio, del número de hospitalizaciones y del número de UCI. Y vamos a ir tratando las respuestas en función del modelo. Pero ya digo, no le hago ascuas ninguna, porque creo además que en estos momentos, como sociedad, lo necesitamos, que es recuperar espacios de empatía entre gobernantes y gobernados. Y eso no se consigue de otra manera que no sea reconociendo errores, que los tiene que haber habido, obviamente, ante tantos miles de decisiones que hemos tomado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pero junto a eso hay toda una respuesta como sociedad, que es lo que yo quiero poner hoy aquí en valor. Nada de lo que yo diga aquí hoy en relación con el COVID tiene nada que ver con la Junta, ni conmigo, ni con Vergeles, ni con nadie. Tiene que ver con la sociedad y con los profesionales sanitarios. Hemos hecho 1.768.980 pruebas. Somos 1.060.000 habitantes. Hemos hecho casi 2 pruebas por ciudadano. 1.118.561 PCRs y 650.419 test antigénicos. Estos hechos directamente por el Servicio Extremeño de Salud. Las oficinas de farmacia, que son parte también del sistema, además han facilitado pues miles de pruebas también para la población. Algo que defiendo, y que me parece bueno. Algo que defiendo y que me parece bueno. Porque quien se lo ha hecho y le ha dado positivo, por una vía o por otra, habrá tomado decisiones. $2.057.000 vacunas en un año. Esto es de 27 de diciembre del 20 a 27 de diciembre del 21. Desde que se vacunó Vicente por primera vez hasta un año justo después. 929.773 vacunados con pauta completa en casi 500 localidades distintas, ciudades, pueblos, entidades locales menores, poblados, pedanías, alquerías. 329.078 con tercera dosis, casi un tercio de la población tiene ya la tercera dosis. Digo porque esta es la clave. O sea, el hecho de que haya tantos miles de contagios y tan poca gente ingresada, la clave es esta. No la busquemos en la suerte. Esto no es una cosa de suerte. Esto es una cosa de ciencia. El 93,3% de los mayores de 12 años están vacunados en Extremadura, frente al 89% de España. El 35,4% de los menores de 12 años ya están vacunados en Extremadura, frente al 23% en el resto de España. Por tanto, la mayor recomendación es la vacuna, indiscutiblemente. Y la mejor restricción, acabar con la no vacuna. O sea, limitar la no vacuna hasta donde podamos. Que obviamente no es poniéndole a la gente una pistola en el pecho, sino por la vía del convencimiento, del convencimiento y del convencimiento. Por tanto, orgullosos de los extremeños, de la sociedad extremeña y sobre todo y por encima de todo en estos últimos meses de la atención primaria que tenemos, ¿no? Desde el principio, de todos los trabajadores esenciales,
de los profesionales sanitarios de todos los ámbitos, pero hay que reconocer en los últimos meses el trabajo tremendo que ha desarrollado la atención primaria. Por las mañanas pasando consulta, por las mediodías vacunando, por las tardes haciendo pruebas. Por eso me va a permitir que les diga que lo acaecido el otro día en el Centro de Salud de la Majestilla de Cáceres no debe poder volver a producirse. No debiera nunca más volver a producirse. Porque si hay algo que es la base fundamental de la convivencia es el respeto. Y a ti te puede molestar mucho una cosa, pero a una persona que lleva desde las 7:30 de la mañana currando, a un trabajador o a una trabajadora que se están dejando el pellejo, 12 horas después insultarlos, nadie tiene derecho a poderlo hacer. Y en una sociedad democrática es intolerable, intolerable de todo punto. Si algo falló, el responsable soy yo, mi equipo de gobierno y los directivos de los hospitales y de los centros de salud, pero no y bajo ningún concepto los profesionales sanitarios. Por eso, además, he pedido a la delegada del Gobierno que cuando ocurran estas cosas y esté la policía presente, tome nota de quiénes son los que insultan. Porque nadie puede esconderse detrás de la libertad de expresión para insultar a una persona que lleva 12 horas dejándose y partiéndose el pellejo allí por nosotros y que no le pase nada. Pues ya digo, el secreto de la convivencia está en lograr el equilibrio entre los derechos y las obligaciones. Tú tienes derecho a que te hagan la prueba, tienes derecho a que te vacunen, pero tienes la obligación de hacerlo con respeto hacia el que lo está haciendo. Porque si nosotros no respetamos y no nos respetamos, ¿quién nos va a respetar? Que podemos entrar, bueno, y yo entiendo que la gente esté quemada, ¿eh? No solo lo entiendo, sino que me pongo en su lugar, hablando de eso que hablaba yo antes de la empatía. Y puedo llegar a entender perfectamente la indignación que se puede producir en momentos de nerviosismo, pero eso no es excusa en ningún caso para insultar a los profesionales, en ningún caso. Este año, desde que el diálogo social, patronal, sindicato y la Junta de Extremadura acordamos la Agenda para la Reactivación Social y Económica, se han hecho llegar a las empresas extremeñas y autónomos, grandes, pequeñas y medianas, a través de los distintos decretos leyes, ya pagados 120,6 millones de euros. 120,6 millones de euros. Este año, que ha sido un año obviamente difícil y complicado en materia de empleo, ha sido un buen año. Vamos a cerrar con la tasa de actividad más alta de la serie histórica, con un 56,61% de personas trabajando. La cifra de ocupados más alta desde 2008, 414.300. Un dato para mí muy especial. Nunca ha habido en Extremadura tantas mujeres trabajando como ahora. 174.500, perdón. Nunca ha habido en Extremadura tantas mujeres trabajando fuera de casa como ahora. 174.500. Las mujeres han sido siempre las que más han trabajado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que lo hacían en casa. Tasa de paro, un 17,9. Estamos a 3 puntos de la media española. Recuerdo que estábamos a casi 11, solo hace 5 años. Y vamos a acabar el año, salvo que hoy hubiera una catástrofe que no va a ocurrir, con 20.000 parados menos que hace un año. En un tiempo difícil. Y alguien puede decir, no, es que es por la pandemia. Vale. 10.000 parados más que en el año parados menos que en el año 2019, que fue un año normal. Lo cual pone de manifiesto que en estos 20.000 parados menos que hay este año que el año pasado, pues son gente que tienen proyectos de vida que no tenían hace un año. Y esto, como bien sabéis,
es sin duda ninguna lo más importante. De los distintos componentes del crecimiento económico, que ya veremos al final, ya hemos sabido que fuimos los que menos caímos. Obviamente, que fuimos los que menos caímos, no seremos los que más crezcamos, pero vamos a crecer a un ritmo razonable este año, el que viene y el siguiente, que nadie tenga la más mínima duda. Pero es muy importante que, habiendo sido en el año 2020 la única comunidad autónoma que creció en exportaciones, la única de España, estas cosas nos solemos olvidar con bastante facilidad. Siendo eso así, los 10 primeros meses de este año además hemos crecido un 7,25% y estimamos que al terminar el año estaremos muy cerquita de los 2.290 millones de euros de exportaciones. Vamos a quedarnos con ese dato, un dato a la baja del que puede ser, pero que sea el más conservador de los datos, 2.290 millones de euros de exportaciones. ¿Sabéis cuánto representa eso? Un 56% más que en el año 2011 y un 36% más que en el año 2016. Es decir, del año 2016 hasta ahora, las empresas extremeñas, que esto no es un mérito mío, esto es un mérito de las empresas extremeñas. De lo que voy a decir, mérito mío no es casi nada, es mérito de la sociedad. Lo único es de hacer el papel de coordinar la acción de gobierno. Pero que tengamos claro lo que significa y representa que en 5 años las exportaciones de esta tierra hayan crecido un 36%. Esto tiene nombres y apellidos. Pues son empresas que sabemos cuáles son, dónde están y cómo se llaman. Y yo les quiero hoy aquí agradecer el esfuerzo que están desarrollando para hacerlo posible. Tenemos asignaturas pendientes en ámbitos en los que estamos avanzando a muy buen ritmo. Por ejemplo, en dependencia. En dependencia tenemos solo este año 3.600 personas nuevas beneficiarias. Lo que ocurre es que han entrado 2.600 solicitudes nuevas. Porque además ocurre una cosa, cuanto mejor funcionan las cosas, más demandadas son, obviamente, ¿no? Pero aquí tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Nos hemos metido 50 millones de euros más en el presupuesto porque es algo de lo que yo todavía estoy parcialmente insatisfecho y de las cosas que nos faltan por mejorar todavía más. Porque si tú mejoras pero no va al ritmo que tú querrías porque hay muchas más solicitudes de las que habíamos previsto, entre otras cosas porque en los 2 últimos años la COVID ha cambiado muchas cosas, muchas por fuera y muchas por dentro de la gente. Ha habido muchas situaciones que se han deteriorado a mayor velocidad de la que en condiciones normales lo hubieran hecho. Y en esto no quiero entrar en profundidades, pero es exactamente así. La COVID ha hecho un daño invisible, que solo detectan los que están más cerca. Cuando vemos en casa a nuestros mayores que hablan menos, que se comunican menos, que transmiten menos, esa es la soledad no elegida de tantos meses y de tantos momentos que han tenido que vivir a lo largo de este tiempo, ¿no? Dije en el debate del Estado de la región, insisto ahora, la vivienda para nosotros va a ser un elemento esencial, creo de verdad, y me sigo manteniendo en mis 13, que la mejor manera de luchar contra la despoblación y el reto demográfico, la mejor, es que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y a un empleo decentes. Por eso hemos trabajado con recursos para el alquiler, 5,7 millones de euros, para la adquisición 7,7 millones de euros, para la accesibilidad 2 millones de euros, con 2.200 ayudas reconocidas en programas de rehabilitación. Y hemos desarrollado un programa que estamos iniciando ahora, que es el del apoyo a las situaciones de especial vulnerabilidad, para que tengamos soluciones de emergencia habitacionales inmediatas en los casos que son necesarios y también subvenciones para las que personas que sean y cumplan todos los objetivos para acceder a una vivienda de promoción pública, pero no haya en ese momento y en ese sitio una vivienda de promoción pública. Sobre la PAC, ha sido un año de un infatigable trabajo no radiado ni televisado. Hace un año la provincia tabaquera estaba fuera de la PAC
y hoy está dentro. Se ha desarrollado un trabajo para que las cuestiones medioambientales y todo lo que tiene que ver con los ecoesquemas no vengan a restar, sino a sumar. Es nuevo para todos y como algo que es nuevo para todos, tendremos que entre todos aprender a hacerlo lo mejor posible. Pero es indiscutible que el poder afirmar con rotundidad que entre el 70 y el 80% de los perceptores, agricultores y ganadores, van a percibir más, eso va a ser una realidad. Entre otras cosas porque hay topes respecto de los que más perciban. A partir de una determinada cantidad no se podrá percibir más. Pero es que además se pagan más las primeras hectáreas, con lo cual se benefician más a los propietarios con menores cantidades de hectáreas, ¿no? Y luego hay dos variables para mí muy importantes. Es la primera PAC en la que la mujer de verdad está presente y es la PAC que más apuesta por el relevo generacional, por la llegada de los jóvenes. Sobre transición ecológica hemos hablado mucho a lo largo de este año, pero ha sido el año del PEIEC, del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, ¿no? A mí, y cerraré luego con una reflexión también ampliando esto un poco, a mí cuando alguna gente de otras comunidades me pregunta qué estamos haciendo, lo remito siempre al PEIEC, al Plan Integrado de Energía y Clima. Porque esto no es que nos haya dado estrategia, que para mí es fundamental en política. Yo cuando volví a ser presidente en el año 2015 me propuse que todo lo que hiciéramos tuviera siempre presente a dónde nos quiere conducir la estrategia. ¿Qué es lo que pretendemos cambiar? La estrategia. ¿Qué es lo que pretendemos transformar? La estrategia. Por eso lo primero que hicimos fue coger el Plan Nacional de Energía y Clima y hacerlo aterrizar a Extremadura bajo nuestra realidad. Y esto ha dado mucha seguridad a mucha gente. Porque los inversores, las empresas no van con el mapa de España y dicen, aquí, que me gusta mucho porque en el mapa es muy bonita la figura de esa región. No, eso no lo hace nadie. La gente mira cómo estás en la planificación eléctrica, cómo tienes los tiempos de respuesta para la implantación de nuevas fuentes de energía, cómo están tus disponibilidades de suelo industrial, cómo están tus disponibilidades de agua. Y eso ha sido, sin duda ninguna, la clave de lo que ha representado el trabajo de este año. No es casualidad que en estos momentos de lo que se está construyendo en España de renovables fotovoltaicos, el 23% se está haciendo aquí. Es decir, no solo es que empezamos muy bien, es que seguimos muy bien, inaugurando cada año 1.000 megavatios nuevos, conectándolos a la red e iniciando otros 1.000, lo cual nos va a llevar de aquí al año 2030 a ser, desde luego, vanguardia de renovables en España. Y si eres vanguardia de renovables en España, eres vanguardia de industrias en España, porque las industrias van allí donde están las renovables. ¿Por qué? Porque renovable significa coste más eficiente de la energía. En medio de todo esto, de toda la vorágine que significa y ha representado el COVID y todas sus consecuencias sociales, económicas y sanitarias, sigue ahí presente como una losa sobre nuestras conciencias la violencia de género. Pareciera como si todo cambiara menos una cosa, que es el respeto por la vida de la mujer. Por eso nosotros desde Igualdad hemos hecho este año un esfuerzo no solo por aumentar las ayudas, sino por que sean resolutorias y que lleguen cuando sean necesarias. Porque me acuso a mí mismo a veces de que la Administración llega tarde en situaciones o en otras situaciones y llega a resolver un problema cuando el problema ya está resuelto. Pero en este caso hemos mejorado mucho las actuaciones para hacer posible que eso no ocurra, ¿no?
Somos la tercera región según PIB y la sexta en cuanto a presupuesto que más recursos destinan en España a cooperación al desarrollo. Lo digo ahora porque me sorprende que algunos estén descubriendo ahora que hay pobres en el mundo. Y me sorprende mucho que además ahora sean conscientes de que nos vacunamos todos o el virus no se lo va a engañar tan fácilmente, porque llegará a sitios donde no tienen ninguna barrera de protección y porque aquella gente tiene los mismos derechos además que nosotros, porque son seres humanos igual que nosotros. Este ha sido el año del Museo de Helga de Alvear, que yo creo que resume muy bien una estrategia cultural que permite entender que la calidad trae calidad. Yo le decía a Helga el día de la inauguración, cuando llegaste a Extremadura no éramos conscientes, muchos más que tú y Juan Carlos, de lo que realmente aquello estaba o iba a significar. Y ha significado y representa hoy día haber situado en el escalafón cultural de nuestro país y de Europa, Extremadura, en primera división. Yo este año he tenido noticias de muchísima gente que ha venido solo a ver el Museo Helga de Alvear. Y a partir de ahí han conocido la ciudad, y a partir de ahí han conocido los restaurantes, y a partir de ahí han conocido Trujillo, y a partir de ahí han conocido Plasencia, y a partir de ahí han conocido Mérida. Es decir, seamos capaces de entender que ese hecho cultural va a ser uno de los hitos de la historia de la Extremadura autonómica. Porque además ha abierto una puerta de par en par, como lo hizo Foster y Mercedes, su mujer. Nos están llegando muchísimas ofertas de patrimonio cultural, muchas colecciones, porque probablemente la gente sepa que aquí se les sabe valorar. Y en la mayor parte de los casos no son gente que vengan pidiendo nada. Sencillamente una casa decente para su patrimonio, para sus obras, que poco a poco te las van dando y van pasando a ser tuyas, en el sentido tuya de todos los extremeños y de todas las extremeñas. Pero ha sido el año de Alberto Ginés, con todo su simbolismo, y del resto de olímpicos y paralímpicos. El año de Quini Carrasco, el año de Guillermo Gracia, que tuve la oportunidad de estar el otro día con él. 11 medallas el chaval. 11 medallas el chaval. Un extraordinario chaval, síndrome de Down. Esto me lo dicen hace 20 años y digo que es un milagro. Pues Guillermo, sus padres y los que han tenido como ayuda han obrado lo que hace 20 años se hubiera entendido como un milagro. Que un chaval salido de Extremadura pudiera llegar a ser campeón del mundo con 11 medallas de oro, o con 9 de oro y 2 de plata, o con 10 y 2, no me acuerdo ahora mismo. Yo sí sé que tengo una que la guardaré como oro en paño, que está arriba en el despacho. Ha sido un año extraordinario para el turismo, porque yo creo que en algún momento pensé, digo, después de tanto esfuerzo para intentar lograr esos objetivos de los 30.000 trabajadores, de los 30.000 empleados, del aumento de las pernoctaciones, del aumento de los turistas, pues lo vamos a lograr. Porque además el impulso va a ser tremendo en los próximos meses y en los próximos años, igual que ha sido a lo largo de este año. Hay una cantidad de proyectos de alojamientos turísticos que no somos conscientes. Algunos muy a punto de terminar, otros ya inaugurándose, otros en construcción y otros que van a empezar muy pronto, pero de muchísimo nivel. Hay de las 2, 3, 4
empresas punteras de este tipo de hoteles con encanto que están buscando en estos momentos en Extremadura sitios porque nos lo están pidiendo a nosotros. Algunos ya los tienen localizados y comprados, por cierto, para desarrollarlo. Vamos a ser no solo un referente del turismo rural, sino también del turismo de alto standing, que genera mucha mano de obra. Y luego hemos hecho una cosa que tampoco se nota mucho, pero que significa para los ayuntamientos algo muy importante, ¿no?, para su autonomía política y financiera, que son los que se llaman los programas de colaboración, que han hecho que pasemos de lo que antes eran subvenciones a ahora ser transferencias. Aquellos decretos de experiencia que había que sacar una convocatoria, y como consecuencia de la convocatoria tenían que pedir, y como consecuencia de eso había que pedir unos requisitos. Todo eso ha pasado a la autonomía fiscal y financiera de los ayuntamientos a través de convenios de colaboración, en el que todo es mucho más sencillo y, desde luego, mucho más eficiente a la hora de gestionar los recursos públicos. Creo que hemos hecho un esfuerzo, y no es fácil, lo puedo asegurar, en todos los procesos de selección de empleados públicos. Creo que hemos puesto mucho orden en estos últimos años, especialmente en estos dos últimos años, con fechas ciertas, mucho más ciertas de lo que eran antes en la celebración de las oposiciones, con menos judicialización de los procesos. Hemos intentado, en la medida que hemos podido, resolver algunos de los que estaban judicializados, y estamos trabajando en ese, para mí, ambicioso plan de recursos humanos que nos permita hacer lo que tiene que ser la gran transición de la Junta de Extremadura, que es pasar de la Junta del mundo analógico a la Junta del mundo digital. ¿Qué vamos a necesitar en los próximos años para que ahora, en las jubilaciones que se van a producir en los próximos 5 o 6 años, que van a ser casi de la mitad de la plantilla en muchos cuerpos, podamos tomar las mejores decisiones posibles? ¿Qué es lo que va a necesitar la Junta del futuro en esos 10 próximos años de grandes jubilaciones? ¿Por qué? Porque son los que nacieron con la Junta. En el año 83, pues ahora tienen edad de jubilarse. Y hay que saber si siguen siendo necesarios los mismos perfiles o son necesarios otros. Y para que dentro de 3 o 4 años no nos coja el tren, pues estamos desarrollando un plan de recursos humanos para trabajar a fondo cuál es la necesidad que vamos a tener, ¿no? Y termino con lo más importante para mí de todo lo accesorio, porque lo importante es lo importante. Hemos aprendido en estos años a trabajar no por consejerías en los grandes proyectos, sino por proyectos. Los inversores que vienen a Extremadura ahora no vienen a la Consejería de Economía o a la Consejería de Transición Ecológica o a la Consejería de Agricultura. Vienen a hablar con la Junta. Y al mismo tiempo lo reciben 6 o 7 directores generales que les dan fechas concretas de resolución de los trámites burocráticos, que además son conscientes de los cambios legislativos que hemos hecho, de la Ley para una Administración más ágil y de la LOTUS, de la Ley para la Ordenación del Territorio y el Urbanismo Sostenible, y además la Ley de Simplificación Administrativa que vamos a aprobar en los próximos meses, ¿no? Ese trabajar por proyectos es ahora mismo nuestro mejor portfolio de ventas de esta tierra, el mejor. Cuando un empresario te dice, he estado en muchos sitios y no he visto nunca en ninguno que nos traten como aquí, y tratarte no es pasarte la mano por el lomo. Es decirte, el primer día que sales, cuánto tiempo vas a tardar en resolverle la declaración ambiental, la autorización urbanística, la autorización de la... Porque además a esto hemos conseguido incorporar a otras administraciones. En muchas reuniones de las que hemos tenido con inversores, que viene Confederación, que vienen las diputaciones. Y este es ahora mismo nuestro mayor valor, os lo puedo asegurar, el haber sido capaces de empezar a trabajar por proyectos, es decir, a formar equipos. La Junta era una suma de compartimentos estancos y ahora hay un sentir general por parte de los directores generales, que no quiero decir, ya me gustaría que sea unánime, porque cuesta mucho ir contra las inercias y las rutinas. Al final lo lograremos,
de que la respuesta la tiene que dar el equipo. Y probablemente ha habido y haya proyectos en los que estemos yendo mucho más lejos de lo que podíamos imaginar hace muy poquito tiempo, porque hemos visto que tenemos un equipo muy potente para pelear con quien haga falta. Y hay por delante, ya no voy a insistir más, muchas oportunidades. Unos proyectos acabarán viniendo y probablemente otros no. Pero es que ya da igual, porque ya no es una cartera cerrada de proyectos. Detrás vendrán otros, y detrás vendrán otros, y detrás vendrán otros, porque ahora la oportunidad no la tiene Extremadura, la tienen ellos. Extremadura es su oportunidad. Los cambios que se han producido en los últimos años, que se están produciendo en la actualidad, hacen que la oportunidad de Extremadura sea que Extremadura es una oportunidad para muchos inversores que nos están eligiendo por una sola razón, que es muy potente, porque es donde piensan que le puede ir mejor. Aquí nadie viene a hacernos ningún favor, nadie. El dinero, el capital, como sabemos, es muy conservador porque pertenece a gente que quiere con el dinero ganar dinero. Luego va allí donde vea oportunidades, pues esa es la clave. La gran oportunidad de Extremadura en estos momentos es que Extremadura es la mejor oportunidad para muchísimas empresas. Y lo que se empezaron a dar cuenta unos cuantos, se están empezando a dar cuenta muchos. Por eso da igual que lleguen todos o no. Ya me da igual, porque un mes después vendrán otros, y otro mes detrás vendrán otros, y otro mes detrás vendrán otros. Porque nos hemos convertido en una magnífica oportunidad para mucha gente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hombre, yo creo que es lo que venimos haciendo desde al menos el momento en el que, después de la primera fase de la pandemia, empezamos a pensar que el país no aguantaba más de 3 meses cerrado. Y a partir de ese momento yo creo que en eso es en lo que estamos, ¿no? Y gran parte de las decisiones que tomamos son precisamente para que pueda haber un equilibrio entre la salud y la economía. Si os digo, o si les digo, o si te digo, si yo tuviera la más mínima duda de que realmente el problema consta o consiste en que se resuelve porque no haya en Nochevieja cierres a las 2 sino a las 10 de la noche, lo hacía. Eso no vale para nada. No vale para nada, porque los contagios hoy están produciéndose en todas partes. Entonces, tocar una parcela muy concreta de algo de lo que está afectando la vida de las personas y que está produciendo una parte de los contagios, si no se producen, se van a producir en otros sitios. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Si es que ya no podemos decir que haya brotes. Hay un brote que es todo. Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer es, mientras tengamos unas cifras razonables y asumibles. ¿Qué es razonable y asumible? Las que nos hemos dado, las que están en el semáforo. O sea, mientras no lleguemos a esas cifras que nos hemos dado de hospitalizaciones y de UCI, tenemos que intentar ser capaces de asegurarnos que salud y economía pueden convivir. Porque si no, al final, si se lastra la salud de la economía, se acaba produciendo un enorme daño, muy probablemente a las partes más sensibles y vulnerables de la propia sociedad, ¿no? Y luego ser conscientes también de que esto es, como decía antes, algo dinámico. Vamos a ir viviendo momentos. Se habla de que estamos todavía con días de contagios altos por encima. Los que han dado sus datos esta mañana en algunas comunidades duplican los de ayer. Eso era impensable hace tiempo, pero te vas luego a ver los datos de ingresos y no se corresponden, ¿no?
Con lo cual yo creo que haríamos bien en ser prudentes, y sí creo que se está apoderando de la opinión pública la idea de que están ya empezando a cambiar cosas. ¿Eso obedece al cansancio? Puede ser. ¿Eso obedece al mejor conocimiento ya de Ómicron, que es mucho más contagioso pero menos agresivo en cuanto a clínica? Puede ser. Pero sí, la realidad es que estamos empezando a ver que probablemente la estrategia que se está siguiendo es la adecuada, de que no valdría en estos momentos adoptar una decisión ante un virus tan enormemente contagioso. Sí, en relación un poco con los cambios que se adoptaron ayer con respecto a las cuarentenas, es cierto que se van a aplicar una reducción a 7 días precisamente por todo esto que nos ha estado contando. Es un poco impreciso y sí que nos llega un poco la duda de mucha gente que lo ha oído, que tiene algunas dudas con respecto a su aplicación, en el sentido de que a partir de qué momento empezaríamos a contar esa reducción de los 7 días. ¿Los que cumplen hoy 7 días aquí ya no tienen que estar confinados? Hombre, yo creo que esto es algo que ahora se aprobó ayer en una Comisión de Salud Pública y ahora tiene que elevarse a los distintos órganos de decisión, ¿no? Por lo tanto, no sé exactamente en el momento en que entrará en vigor. Yo creo que José María ayer lo explicaría adecuadamente en la rueda de prensa, pero lo que sí, yo me quedo con el concepto. Los órganos científicos americanos han venido a decir que a los 5 días se deja de ser contagioso. Ya no lo ha dicho Biden, ¿eh? Lo ha dicho, no digo las siglas porque no parezca que vivimos de siglas, lo ha dicho los que en Estados Unidos saben de esto. Los que saben de esto en España le han aconsejado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es decir, los órganos que tenemos en España científicos, de que se reduzca a 7. Yo creo que a partir de ese momento, que creo que será en los próximos días, se tomará esa decisión y se actuará en consecuencia. Hola, buenos días, presidente. Yo quería preguntarle, ha finalizado su balance hablando de los proyectos que van a venir, que se van a quedar, los que se van a ir, pero hay muchos que están ya sobre la mesa y que están ya funcionando, bueno, casi en marcha en nuestra región, Elysium, la fábrica de baterías de Badajoz, la azucarera. Me gustaría saber en cuál de ellos pone usted sus esperanzas para más a corto plazo, o si hay alguna novedad de alguno que podamos saber de cara al nuevo año. Yo he sido muy prudente a lo largo de todo este tiempo y lo voy a seguir siendo, Mariola. Hay cosas que están muy avanzadas, otras le falta todavía un último empujón, pero mientras yo no lo tenga, no lanzo las castañas al vuelo. Yo llevo algunos años en el Gobierno y sé hacerme cargo de las frustraciones de la gente. No quiero más frustraciones. Y como no quiero más frustraciones, no venderemos más que lo que realmente esté conseguido, ¿no? Pero ya digo, la clave está ahí. Creo que la gran diferencia con lo que ha podido ocurrir en el pasado era que nos ilusionábamos en torno a un proyecto o a unos proyectos porque aparecían en el horizonte. Es que aparecerán otros, y aparecerán otros, y aparecerán otros. Porque lo más importante es que seamos conscientes de que somos una gran oportunidad para las empresas, que ninguno viene aquí porque les regalemos nada. Vienen aquí porque de pronto encuentran espacios para el desarrollo, para su desarrollo empresarial, costos del suelo, horas de sol, agua, coste de la energía, estabilidad política, paz social, seguridad ciudadana. Entonces, claro, todo eso sumado, los equipos de las empresas que buscan ubicaciones empiezan a decir aquí. Entonces vendrán otros. Esto ya ha cambiado para una temporada. Para una temporada larga, que hará que dentro de unos años Extremadura deje de ser una tierra de inmigrantes para ser una tierra de migrantes para ser una tierra de inmigrantes. Y estoy totalmente convencido que va a ser así. Muy bien, muchas gracias.